Libro 3, capítulo 1. Pensamientos. ¿De dónde llegan las ideas que las gentes tienen en su mente? Hay quienes hablan de un demonio que les habita el oído y va llenando de palabras nuestras cabezas. Hay quienes creen en las palabras de les lladres y les abueles y los actos de todes les antepasades, que van proyectando su sombra y dibujando las cosas que vemos al cerrar los ojos. Hay quienes creen que es la voz del Altísimo, que habla en nosotros para llevarnos a cumplir sus propósitos. Y hay quienes creen que simplemente vamos viendo y nombrando las cosas del mundo y después, guiados por la voluntad, con esos nombres hacemos cosas. Esta ilusa creencia es hermana de aquella otra que piensa que cada persona puede decidir cuáles serán las acciones de su vida. Pero siento que el humano no elige ni el día de su nacimiento ni el de su muerte. ¿Por qué podría elegir lo que pasa en medio? ¿Alguien alguna vez ha desandado lo hecho y olvidado incluso que lo hizo? ¿Volvió al primer paso de su camino para elegir otro rumbo? Y es que el viento es como nuestra vida, que transcurre invisible, moviendo las ramas, igual que nosotros movemos nuestras manos, pensando en satisfacer nuestros deseos o en cumplir nuestras necesidades, también en actuar según nuestro deber e incluso siguiendo el curso de los hechos en plena apatía. Nuestras acciones nunca son fruto de cada persona, sino una circunstancia en la que apenas podemos manejarnos, como el avesado timonel lo hace entre las olas. Pero mientras lo hacemos, nos pintamos grandes lienzos de palabras que nos cuentan de todo lo que vimos y lo que llegaremos a creer. Igual si se trata de lo que nuestro intelecto aprehende, como si fuera la certeza que tenemos del contacto de la piel. Capítulo 2. Cosas útiles. Una vez que Esther se supo embarazada, la invadió un secreto sentimiento de satisfacción, no tanto por el embarazo, sino por ya no pensarse relegada con respecto a Rebeca. Pero cuando al poco tiempo se dio cuenta de que María ayudaba a su cuñada, y a ella solo cuando le sobraba el tiempo, empezó a reclamarle a Jesús, que quería alguien que fuera para su asistencia personal. De nada valía que Jesús le explicara que a Rebeca ya le llegaba el término en muy poco y que por eso tenía que estar quieta, ya que había tenido algunas pérdidas. Pero Esther insistía. Y Jesús lo único que quería era dedicarse a otros asuntos, así que decidió posponer alguna de las tareas de construcción y comprarle una esclava. De ese modo fue como Ana llegó a la vida de todos ellos. Esther pasó a considerar que en realidad ahora estaba mucho mejor, ya que sin duda María en algún momento se iría, pero la esclava iba a quedarse con ella para siempre. Pero cuando lo dijo en voz alta, Jesús le explicó que no. La esclava era judía, así que solamente estaría 6 años, y después, como marca la ley, la liberaría. Ante lo cual Esther volvió al pataleo, diciendo que no podía darle y quitarle de esa manera. Y Jesús terminó pensando en que lo mejor que podía hacer era irse de una buena vez, con la esperanza de que a la vuelta el capricho se le hubiera pasado. Y le dijo a Dimas que lo acompañara, ya que iban a bajar a Jerusalén para conversar algunos asuntos referentes al próximo viaje. Y lo hizo delante de todos, para que lo escucharan con claridad una abundancia de testigos. En cuanto estuvieron a solas, le confesó que en realidad quería ir a pedirle consejo al tío sobre cómo lidiar con Esther. Después de todo, el tío tenía una esposa y 2 concubinas. Algo tenía que saber sobre cómo mantener la armonía en la casa. Y Dimas se rió con estruendo y le dijo que por eso él esperaba no tener nunca esposa. En cuanto a hijos,
Seguramente debía haber varios críos esparcidos por el mundo, aunque él no tuviese ninguna noticia. Una vez que Jesús ya no estaba, Esther se dio cuenta de que no tenía público ante el que poder lucir su actitud de ofendida, ni del cual obtener algún beneficio. Así que se vistió con ropas apropiadas para lucir su dignidad y comenzó a ordenarle a Ana las cosas que debía hacer aquí y allá, ahora y después. Ya hacía 3 días que Ana estaba con ellos, y durante esos días Santiago y Clopas habían ido hasta Tiro para la negociación de la compra de cierta madera de especiales características. Era para un nuevo techo que se realizaría para la sinagoga de Séforis, para lo cual José había conseguido le encargasen la entrega de las maderas. Lo importante ahora era contar que cuando volvieron se dio uno de esos momentos en el cual dos personas se miran y después en su vida no vuelven a olvidar el primer momento en que se miraron. Santiago había bajado del burro y entró en su casa, diciéndole a Clopas que llevara a los animales a descansar y beber, y mientras lo hacía se cruzó con Ana. Ella lo miró y se sonrojó y miró al suelo. Y Clopas no le quitó la vista de encima. Él era un hombre bajo y fuerte, con una barba espesa y negra, mientras que Ana era una joven enjuta, cuyos cabellos estaban cubiertos por un paño, como era costumbre. En su frente ancha destacaban las cejas muy pobladas y los ojos muy oscuros. Cuando Jesús volvió, Esther le comentó lo que estaba pasando y le dijo que si Ana quedaba encinta, para ellos sería mejor, ya que tendrían pequeños esclavitos. Jesús, siguiendo los consejos recibidos, puso una voz ronca y un gesto ausente. Con claridad y firmeza le dijo que no quería hablar más del tema, que en 6 años Ana iba a ser libre y que si llegaba a tener hijos, él iba a darles la libertad de inmediato. Llantos y exclamaciones de Esther no se hicieron esperar. Luchando con su tendencia a acercarse y hablarse con suavidad, le aseguró que mientras él viviese nada le faltaría, y que cuando Ana fuera liberada podría mantenerla como sirvienta, y que si ella no quería quedarse como tal, le compraría otra esclava. Y como Esther seguía quejándose, como bajo el peor de los maltratos, agregó que más le valía cesar de una vez con tantas quejas, porque de lo contrario iba a traerse a alguna mujer que le diera menos problemas y más satisfacciones. Esther lo insultó, le arrojó algún objeto contundente y hasta el agua sucia que había en una palangana. Jesús se fue a dormir a la mezcla de cobertizo y obra en camino, que era ahora el pórtico de su casa inconclusa, preguntándose por qué parecía todo tan fácil cuando el tío le había dicho qué hacer. Pero Esther no volvió a insistir con esos temas. Capítulo 3. Signos. Santiago tenía en claro que quedaba poco tiempo para que naciese su hija y por lo tanto para que María continuara con ellos. Seguramente debiera volver a Magdala de los peces después de que su bebé tuviera 1 o 2 meses. Había estado averiguando y el negocio de las palomas realmente era interesante. Estando además Magdala de los peces tan cerca de donde iba a estar la nueva ciudad de Herodes, parecía razonable esperar conseguir una buena clientela. Por lo que habían conversado con la chica, ella conocía del cuidado de esas aves, de la comida, del agua, y si bien nunca lo había hecho en persona, también sabía sobre cómo era el entrenamiento que se les daba. No era algo que todo el mundo supiese e incluía diversas sueltas cuando los pichones empezaban a crecer, dejándoles volver junto a sus padres para que aprendieran a orientarse. También sabía cómo debía ser un palomar, su altura y dimensiones, y cuánta distancia debía haber entre uno y otro nido. Santiago había hecho con palitos un modelo, sobre el que ella le fue haciendo comentarios, con las correcciones necesarias. Tenía bastante claro
que era algo que podía construir en forma rápida y económica. Jesús se había unido con bastante entusiasmo también a lo que llamaba con juguetona burla la empresa de volar. Y cuando fue a pedir consejo a Jerusalén al tío, que en esos momentos estaba allí por asuntos del Sanedrín, de paso estuvo conversando para hacer una compra de palomas, porque no son palomas corrientes, y averiguando cuánto dinero precisaría. Rápidamente calculó el precio más el alimento y calculando cuánto le había costado enviar mensajes desde Alejandría a Judea, concluyó que sin duda era un buen negocio. Así que los dos terminaron conversando con María para que se tratase de una sociedad de 3, en la cual ella pondría el conocimiento y el trabajo, y ellos dos pondrían, Jesús, una cierta cantidad de dinero, y Santiago, además de dinero, la construcción del palomar. En esos días el cuñado de María hizo una visita a Nazaret, porque esta vez sí necesitaba maderas de las que vendía Santiago. Y le comentaron lo avanzados que estaban sus planes, cosa que llenó al hombre de gran contento. Saber que los dos hermanos estaban tomando el esfuerzo como propio hacía que esperase no tener ya que gastar más dinero en la joven. Acordaron que junto a su casa se construiría el palomar. Pidió además que Santiago le construyera a María una pequeña casa junto al mismo. De ese modo viviría en forma independiente e indicó su esperanza de hallar así la paz marital. Jesús brindó por esa idea. María estaba contenta por todos esos pasos que se iban dando. Ella se entendía muy bien con Rebeca y tenía una peculiar conexión con Susana, quien en todo tiempo quería ayudarla, peinarla y mirarla. También le había gustado mucho el trabajo con las palomas y quería volver a él. Se maravillaba de que esos animalitos pudieran saber cómo llegar a su hogar desde lugares tan remotos, siendo que en realidad eran seres tan frágiles que si se los manipulaba torpemente podían morir. Su presente y su futuro se veían mucho mejor, pero se preocupaba cuando recordaba cómo en Antioquía se llevaban anotaciones y cuentas, que el patrón de las palomas realizaba constantemente y que ella no sabía cómo hacerlas. Así que empezó a imaginar algún sistema de señas, porque en algún momento las palomas que ella entrenara se irían a lugares distintos, para luego, desde cualquiera que fuesen, iban a ser soltadas y volar de regreso. Ella debía anotarse cuáles iban a Jerusalén o cuáles a Antioquía o a otros sitios. Imaginaba que las de Jerusalén las podría representar con una estrella y las que iban a Antioquía con un río. Si fueran a Tiro serían las olas del mar y Alejandría un águila romana. Pero como los dibujos no estaban bien vistos entre mucha gente de su pueblo, empezó a trazar signos incompletos que solo ella sabía representaban esas cosas. Le faltaba saber cómo representar la cantidad de palomas, así que empezó a imaginar que hacía pequeñas alas para indicar cada ave. Un día Santiago vio las marcas que ella estaba haciendo sobre una madera, usando un carbón, mientras en su pensamiento imaginaba los negocios que podía hacer con palomas que iban y venían. Estoy pensando cómo tener anotado cuántas palomas van y a dónde van, para que después yo pueda saber si tengo que enviar nuevamente a esos lugares más aves, para que otra vez vuelvan y poder así seguir trabajando, contestó al ser interrogada sobre su actividad. Santiago comprendió que eso de alguna manera era como una escritura rudimentaria y que en realidad debía sumarla a las clases. Pero era problemático, porque ya dentro de poco se iba a ir y su formación iba a quedar inconclusa. El hijo de Santiago acababa de nacer en esos días. Ella se unió a las clases de Santiago, las que les daba en secreto 2 veces por semana, y Mariam propuso resolver el asunto de la continuidad realizando visitas periódicas a Magdala o haciendo que viniese a Nazaret.